Es un gusto tenerte aquí. Bueno, ya nos contaba Fede un poco en la intro tu vida, te fuiste desde muy pequeño del Congo y ahora hace 7 años que estás en nuestro país promoviendo la danza, la cultura africana, ¿verdad? Sí. Contabas algo muy lindo que es que en el Congo la danza es un estilo de vida, es una realidad, es de la vida cotidiana. Completamente. Contanos un poquito el sentido de la danza para Sí, ustedes. porque la concepción de la danza en todo el África negra, ¿no? Porque no es en el Congo. La danza hace parte de la vida. Cuando hay un evento, siempre hay la danza, pero la danza con la música, porque nosotros no separamos la danza y la música, son juntos. Y mismo cuando hay una persona que se falleció, siempre hay la música. Hay cuerpo acá de muerto, ahí hay el mismo tambor, música, gente baile, gente llora, pero está incorporada en la vida. Claro. Sí, y eso, y también algo de lo que trabajás aquí en los talleres de danza, que tiene que ver con los gestos cotidianos, con la danza que ya traemos incorporada, que a veces no atendemos. Es decir, permanentemente estamos incorporando movimientos, ¿no? De lavarnos la cara, bueno, nuestro propio caminar. Completamente, porque en la danza africana hay todo eso. Porque danza de comida, tú bailes, tú comes, fútbol, hay todo, todo. Toda una expresión del cuerpo. Toda expresión del cuerpo, de actividad cotidiana, porque mismo a una época, iniciación de la danza fue para te aprender, que tú te transmitir cómo ir, por ejemplo, cazar. Claro. Tú empiezas para bailar, cazar, bailar, y después tú puedes hacer en realidad. Fuga, tú fuiste creado por una bisabuela, porque tus padres eran muy jóvenes, ¿no? Sí. Las noticias que trascienden del Congo no son del todo buenas en esta parte del mundo, ¿no? Respecto a cómo es la vida en el Congo. Pero ¿cómo fue tu infancia vinculada a la música con tu bisabuela y tu vida en el Congo? Sí, bueno, en Congo hay una parte, la vida es como la vida occidental. Y hay parte, la vida es la vida tradicional. Pienso que cada africano tiene los dos, tiene la manera de vivir como occidental y la manera de vivir como africano. Hay una presión de la manera de vivir occidental, hacer una presión sobre la tradición, porque todo lo que es bueno viene del occidente. Lo vi acá también. Es universal. Y yo, cuando nací, mi madre tenía 15 años y mi padre 22 años. Todo está en la escuela. Así no puede me levantar, ¿cómo se dice? Criarte. Sí, y me confió a mi bisabuela. Y mi bisabuela fue el equivalente de como chamana acá. Él trabaja con la planta. Como una curandera. Es una curandera, eso es la palabra. Trabaja con la planta. Yo empecé a la acompañar porque para ir buscar la plantas en la selva necesitas se levantar a la mañana temprano. Sí, todo un ritual, todo un ritual. Sí. Ahora, Fuca, ya nos queda poco tiempo. Estás acá en Uruguay, hace unos cuantos años, difundiendo lo que es la danza, la cultura africana. Nos vas a hacer una demostración a continuación, que nos gustaría que por lo menos a modo de prólogo nos cuentes qué es lo que nos vas a mostrar aquí y también toda tu vestimenta, ¿no? Acorde a lo que nos vas a exhibir ahora con una participante más, con una bailarina. Sí. El vestuario, bueno, antes fue el piel del leopardo. Piel de leopardo. Pero ahora está prohibido. Prohibido, sí. Prohibido. Entonces ahora sintética. Artificial, sintética. Ahí está. Y la danza que vamos a hacer acá es para mostrar la parte
instantaneidad. Sí, aparte. Instantaneidad y espontaneidad, a través de la danza africana. Con un tambor distinto al que te vamos a acostumbrar a saber, porque es un trabajo tronco de improvisación. ahuecado. Hay una parte de improvisación. Vamos a verlo. Adelante, entonces, Vamos a ver, yo les decía, a lo que estamos acostumbrados a los tambores de aquí, este es diferente porque es un tronco ahuecado. Sí. Sí, y no tiene curvatura, No, es por casi eso. recto incluso. Sí. Ahí está, totalmente. Que es Muy natural, bien. este sí, este no es sintético. Muy bien, bueno, pero además tiene otros instrumentos de percusión, así en sus muñecas. Y en los tobillos Y en también. los tobillos. Muy bien. Bueno, y entonces nos vamos a despedir de Buen Día Uruguay de esta semana con Fuka Lontanji y su música y el baile. ¿Y quién va a bailar? Rosana Ocano. Rosana. Y como en África no hay actor y no hay espectador. Todos bailamos. Así Todos todo, estamos. Perfecto. vamos a empezar. Cuando yo dice, ustedes me contestan, ya. Iria, ya. Iria, ya. Iria, ya.